Buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo a nombre de la Iglesia Berit y les doy la bienvenida a nuestro culto de adoración en este día 14 de junio. Vamos a iniciar nuestro programa del culto con un preludio a cargo del maestro Rafael Pimentel. Entonemos y escuchemos el himno 245, Dad a Dios inmortal alabanza, escrito por Isaac Watts desde el año 1719, ya en el siglo XVIII. Es un himno muy antiguo en el pueblo evangélico. Dad a Dios inmortal alabanza, su merced, su verdad nos inunda, es su gracia en prodigios fecunda, sus mercedes humildes cantar. Al Señor de señores la gloria, y de reyes poder sin segundo, morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás. Las naciones en vicios unidas, y sintió compasión en su seno, de prodigios de gracia está lleno, sus mercedes humildes cantar. A su pueblo llevó por la mano, en la tierra por él prometida, por los siglos sin fin de la vida, y el pecado en la muerte caerá. A su Hijo envió por salvarnos, en la muerte y pecado inherente, de prodigios de gracias torrente, sus mercedes humildes cantar. Por el mundo su mano nos lleva, el celeste descanso nos guía, su bondad vivirá eterno día, cuando el mundo no exista ya más. Sigamos entonando himnos y ahora vamos a escuchar, y los que gusten entonarlo en sus hogares, el himno 167, Jesús pagó mi deuda, de autor Vicente Mendoza. Jesús pagó mi deuda, y me puedo estar, salvóme en el corazón.
sombras han pasado y en luz mi vida está. Murió por mí. Mi amor tan grande debe ser aquel que preció tal valor por mí, por mí. Les invito a seguir con su vista en Isaías 25, de los versos 1 al 12, por favor. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque tú convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruinas, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Y extenderá su mano por en medio de él como lo extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos. Y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Les invito a que oremos con el salmista, hermanos. Aleluya, alaben al Señor todas las naciones. Glorifíquenlo todos los pueblos, porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Aleluya. Desde lo más profundo te invoco, Señor, Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor más que el centinela la aurora. Como el centinela espera la aurora, esperé Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Escuchemos el himno 238, ama el pastor a sus ovejas. Ama al pastor sus ovejas con un amor paternal. Ama al pastor su rebaño, son un amor sin igual. Ama al pastor a las otras que descarriadas están y conmovidas las busca por
donde quiera que voy. Por el desierto errabundas, veces sufrir penas mil, y al encontrarlas en hombros, llevarlas tierno al redil. Ama al pastor sus corderos, ámalos como el pastor. A los que a veces perdidos se oyen gemir de dolor, pero el pastor conmovido por los collados de hogar, y los corderos en hombros le lo llevan al hogar. Por el desierto errabundas, vence sufrir penas mil, y al encontrarlas en hombros, llévalas tierno al redil. Ama las 99 que en el aprisco morían. Ama las fieles carriadas por el desierto dejó. Oh, mis ovejas perdidas, clama doliente el pastor. Quienes vendrán en mi ayuda para salvarlas, Señor. Por el desierto errabundas, vence sufrir penas mil, y al encontrarlas en hombros, llévalas tierno al redil. Son delicados tus pastos y quietas tus aguas son. Henos a ti, oh Maestro, danos hoy tu comisión. Haz que sirvamos fervientes, llévanos en santo amor, por las ovejas perdidas de tu redil, oh Señor. Por el desierto errabundas, vence sufrir penas mil, y al encontrarlas en hombros, llévalas tierno al redil. Continuamos con nuestro culto familiar de este domingo, escuchando ahora el himno 164, Incomparable Amor, del autor Eliezer Moreno, que seguramente ustedes identifican en sus himnarios. Este autor, este hermano, compuso y tradujo más de 300 himnos. Incomparable amor, aquel que mi Jesús mostró al sufrir tanto el dolor. No puedo aquí entender tanto en tu padecer, hasta que muera en plena luz. Miro a mi buen Jesús con sufrimiento atroz, dando a los suyos perdón y amor. Y en cambio del desdén,
todos lleven, muriendo en vez del pecado. Con divino esplendor, que al mundo no verá, brilla la luz, su inmenso amor. Y por su gran bondad, toda la humanidad la vida adquiere en el Señor. ¿Qué puedo yo ofrecer en cambio de ese amor, siendo por soy tan pecador? Solo mi pobre ser, como tú puedes ver, entrego humilde a mi Señor. La lectura bíblica a cargo de una invitada muy especial se encuentra en Hechos de los Apóstoles 20, del 17 al 38. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese fácil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia, con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo:
más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Vamos a tener a continuación unos momentos de oración dirigidos por el presbítero Pedro Arcos, pastor de nuestra iglesia. Buenas tardes, pues hermanos, vamos a tener nuestro momento de oración en esta tarde y todos ustedes saben cómo está la situación pues, de nuestro país y de otras partes pues, del mundo. Estamos en una situación muy crítica, pero tenemos la seguridad y la confianza que Dios está con nosotros. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces vamos a dependernos de nuestro Dios, porque Él es el único a quien debemos confiar en esta situación que estamos viviendo. Entonces les pido que inclinen su rostro para que oremos. Padre, te damos muchísimas gracias en esta tarde porque nos permites alabar y glorificar tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos das un día muy especial donde pues tu pueblo pueda apartar pues este día para glorificar y exaltar tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú has sido maravilloso, generoso con nosotros, porque nos bendices todo el tiempo, Señor. Al ver un día más, nos das el aire. Esa es muestra de tu amor, Señor, muestra de tus bendiciones. Y queremos rogarte y suplicarte que tú estés con nosotros. Queremos nuevamente, Señor, y seguir poniendo pues en tus manos esta enfermedad que ha invadido al mundo entero. Y cada vez que salimos en la calle, estamos preocupados porque tenemos miedo de ser contagiados, Señor. Y no solamente pues a tu pueblo, sino a nivel mundial, Señor. Queremos ponerte pues en tus manos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y nos perdones nuestras faltas, nuestros pecados. Que alejas esta enfermedad y que tengas misericordia de nosotros, Señor. Oramos también por la economía de la iglesia. Sabemos que aunque no tengamos actividades, pero sigue generando los gastos, Señor. Y que nos ayudes y que nos provees y que provees la economía pues de tu pueblo. Porque seguramente, Señor, tenemos hermanos pues que no tienen trabajo, que no están recibiendo ningún salario.
pero queremos levantar nuestros ojos hacia ti, Señor, que tú nos escuches y que tú nos respondas, Señor, y que tú derramas tu bendición en la vida de tu pueblo, Señor. Oramos también por las misiones que tiene por la Iglesia Berit. También ellos no tienen cultos en sus instalaciones, sino también a través de este medio reciben la palabra, Señor. Te rogamos que aumentes su fe a tu pueblo, Señor. Que su mirada esté en ti, Señor. Así como decía pues, tus apóstoles, aumenta nuestra fe, Señor. Necesitamos de ti en este momento, en esta situación que estamos viviendo, Señor. Seguimos orando por todas las organizaciones de la iglesia, que seguimos trabajando, Señor, quizás de una manera un poco limitada, pero sabemos, Señor, que tú estás pues con nosotros, que tú vas delante de nosotros, y queremos rogarte, Señor, que nos ayudes y que nos guardes, Señor. Y queremos rogarte pues que este culto que estamos realizando sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. Abramos nuestra Biblia en Malaquías capítulo 3, en el verso 10. Dice de esta manera: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En este pasaje, el Señor nos presenta un desafío. Él dice que traigamos nuestros diezmos a su casa y los presentemos ante Él. Pero lo que sigue es un desafío. Él dice: pruébeme ahora en esto, y verás que te abriré las ventanas del cielo. El alfolí es un almacén, y dice que traigamos nuestras ofrendas en ese almacén, y en respuesta nos dará bendiciones más allá de lo que podamos imaginar. Dios nos pide que confiemos en su palabra. Es el deseo de Dios no solo bendecirnos, sino bendecirnos tanto que no tengamos espacio suficiente para recibir tanta bendición. Pero, ¿cómo accedemos a esta bendición? Confiando, al creer que lo que Dios dice en su palabra, Él puede hacerlo y lo hará. Si elegimos obedecer y confiar en su palabra y aceptar su desafío, Él probará su palabra fielmente cada vez. Vamos a orar, mis amados hermanos. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno y maravilloso. Porque tú nos provees y queremos depositar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque dependemos completamente en tu palabra. Te rogamos que nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y lo estamos dando
con fe y con convicción, sabiendo que tú nos provees siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Les recordamos que pueden hacer sus depósitos o transferencias a la cuenta de la iglesia que está en Santander, y los números se encuentran en nuestro boletín, en el portal de la iglesia. Y los que no puedan hacerlo, sus depósitos, por no salir a los bancos o no poder hacer las transferencias, pues que guarden sus ofrendas para que en el mejor momento las lleven a la iglesia personalmente. Gracias, hermanos. Sigamos alabando a Dios con el coro Sión.
Presbítero Pedro Arco Sánchez, el ministerio de Pablo en Tesalónica. Escuchemos. Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos pues, que nos escuchan. Vamos a seguir luchando con el libro de Tesalonicenses. Hoy, en esta tarde, vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 12. Yo le voy a dar lectura y ustedes sigan con su vista. Dice de esta manera: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro amor, afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a serlos muy queridos. Porque os acordaos, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Estimados hermanos amigos, en el día de hoy llegamos al capítulo 2 de la primera epístola a los tesalonicenses. Recordemos que en el primer capítulo de esta carta, titulado Recibiendo la palabra en medio de gran oposición, vimos que el Evangelio había sido recibido por los tesalonicenses en medio de una gran oposición. Pero también comprobamos los resultados de la predicación del apóstol Pablo. Los que recibieron la palabra se habían apartado de la idolatría para volverse a Dios. Y esa relación que tenían con Cristo les había convertido en un ejemplo para los creyentes de aquella época en otras ciudades del Imperio Romano. Pablo nos habla más en detalle de su ministerio en Tesalónica. Sin duda, Pablo fue librado de muchas críticas y acusaciones de sus enemigos, que su hijo en la fe, Timoteo, le había referido. Es admirable el pasaje bíblico porque contiene un mensaje para los siervos de Dios. En este pasaje orienta a los ministros, misioneros y obreros cristianos de nuestros tiempos. Podemos considerar que este libro de Tesalonicenses, que es un manual
para los pastores. Pablo mismo ha mencionado sobre la condición de su ministerio en Tesalónica. No hace falta. Los tesalonicenses mismos son testigos de lo eficiente del servicio de Pablo entre ellos. Dice nuestro texto, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Ahora, esa última palabra en el primer versículo del capítulo 2, la parte final, nos llama la atención la palabra vana. Vana quiere decir vacía, sin resultados. El apóstol Pablo lo que quiere decir, cuando nosotros os visitamos, no fue simplemente para presentarnos alguna proposición teórica. No llegamos para afirmar algo nuevo y novedoso que nos afectara en nada. Nuestra intención no fue entretenernos por un tiempo para luego irnos. El ministerio de Pablo no fue inútil, no fue sin resultados. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, impactó a muchas personas. Su predicación los llevó al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La predicación de la palabra produjo la iglesia en Tesalónica. Las iglesias no se crean a sí mismas. Es producto de la palabra de Dios. El evangelio circuló por las calles de esa ciudad y penetró en los corazones, en las vidas, en los hogares y mujeres, y se forma una iglesia. Entonces, cuando Pablo predicó, y el resultado de su predicación fue la iglesia. La misión del apóstol Pablo fue divina. A pesar de todos los problemas que enfrentó, ante todo, podemos ver el valor del apóstol Pablo. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahora, encontramos la palabra oposición que se utiliza en este versículo. Esta palabra oposición proviene del original agoni, que dio lugar a la palabra agonía. Es decir, que fue con mucho conflicto, que él vivió con mucha agonía interior entre ellos. Pablo, que había sido vergonzosamente tratado en Filipos. Tenemos esa información en el libro de Hechos capítulo 16. Sabemos que cuando fue a Tesalónica, lo hizo con valor. En otras palabras, podemos decir, no disminuyó el ritmo de sus actividades a causa de su experiencia anterior. Pablo no presentó el evangelio de otra forma, ni tampoco le quitó su importancia. Una vez que Pablo, habiendo vivido esa terrible experiencia en Filipos, nunca dijo, bueno, ahora voy a cambiar la manera de presentar el evangelio, voy a proclamar el evangelio con más tacto y menos abiertamente. Nunca. Pablo no era un creyente de la secreta, sino que hablaba abiertamente, en forma directa, tal como lo había hecho en Filipos. La defensa que hace de sí mismo no es jactancia de vanidad y orgullo. Pablo menciona el valor que tuvo, pero, según sus mismas palabras, tuvimos de nuevo en nuestro Dios. El valor merece ser mencionado. Pablo
Sabemos que fue golpeado, encarcelado, ultrajado, agraviado en Filipos. Y el apóstol Pablo se había dirigido directamente hacia Tesalónica, donde en medio de gran oposición había proclamado el evangelio por el cual había sufrido tantas afrentas, padecimientos y vergüenza. Sin duda que un lugar tal era prueba de que su misión era divina y de que lo sostenía la gracia de Dios. Pablo afirma la sinceridad y pureza de sus motivos y de los motivos de sus compañeros misioneros. Pablo dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. El contenido de la exhortación, del mensaje, del evangelio del apóstol Pablo, no estaba adulterado. Pablo no suavizó el mensaje del evangelio, no lo modificó para adaptarlo a grupos diferentes, ni tampoco le complacía, ni le endulzaba sus oídos a la gente. En el verso 3 enfatiza que su exhortación de Pablo no procedió de impureza. El significado de esta palabra contiene la idea de concupiscencia. Su motivación de Pablo no estaba por la codicia. Él no fue a Tesalónica por dinero. Él no estaba buscando que le sirvan, sino que él siempre fue para servir. Sus motivos eran puros. En ese sentido, no hubo ninguna mala intención de parte de Pablo. Por el contrario, él decía, según fuimos aprobados por Dios. Pablo habló aquí de la aprobación de Dios sobre su ministerio. Estaba diciendo que no era un principiante, no estaba preocupado con placer a la gente, ni intentaba ganar popularidad, de que su nombre fuera famoso. Cuando predicaba, no estaba pendiente ni tratando de averiguar lo que la gente pensaba de él, sino más bien lo que Dios pensaba de él. Dios le hizo pasar por una verdadera prueba de fuego y él la soportó en la prueba. Podemos decir que aprobó al que Dios le sometió. Lo que era verdad de los motivos de los apóstoles también lo era de su conducta, lo cual los lectores podían muy bien recordar. En ningún momento se le oyó usar palabras lisonjeras para conseguir algún fin egoísta, ni se les vio encubrir avaricia como pretextos aparentes para ocultar el anhelo secreto de ganancias. Dios mismo podía ser testigo de su sinceridad y de su desinterés. Los pastores no buscaban gloria de los hombres. Pablo no buscaba gloria de los hombres. Pablo nunca buscó una posición elevada para recibir halagos, honores, ni popularidad. Sus motivos, sus razones, como ya hemos dicho, eran puros. Cuando un siervo de Dios siente el ministerio de esta manera, vive y actúa bajo la prioridad de honrar el nombre de Cristo y de influenciar a los demás para que hagan lo mismo. Además del valor de su predicación y de la pureza de sus motivos, Pablo menciona la ternura que tanto él como sus colaboradores mostraron. En el versículo 7 dice: fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La imagen entrañable que transmiten estas palabras y que nos describe la relación del apóstol con los miembros de aquella iglesia de Tesalónica, nos recuerda
a nuestro Señor Jesucristo cuando se refirió a Jerusalén con estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Mateo 23:37. Aquí vemos también un paralelismo que señala esa relación entre madres e hijos, con la ternura y cuidado que ello implica. En este sentido, hemos de destacar que Jesús se identificó de diversas maneras en la Biblia. Se describió a sí mismo como el buen pastor que daría su vida por sus ovejas. Él protege a sus ovejas. Algún día las va a reunir en un redil en el cual vivirán seguras con Él. Uno no siempre piensa en Pablo como un hombre emotivo, tierno, que llora. Tenemos el concepto de Pablo como intelectual, frío, agudo, insensible. En realidad, Pablo era un hombre compasivo, de corazón tierno, de amor abnegado. Decía: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo en el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Este amor profundo por los recién convertidos, los cristianos tesalonicenses mismos podían testificarlo. Pablo tenía derecho a que los sostuvieran aquellos a quienes había llegado, a quienes había llevado el Evangelio, a quienes había ayudado en lo espiritual. Los tesalonicenses, sin embargo, podían recordar que no había reclamado este derecho, sino que había trabajado haciendo tiendas a fin de no ser carga para la iglesia. Porque os acordaos, hermanos, de nuestro trabajo de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. No solo los motivos de Pablo y de sus compañeros fueron desinteresados, sino que sus vidas habían sido puras y coherentes. De esto eran testigos, no solo ellos, sino Dios mismo. Vosotros sois testigos, y Dios también. De Juan Santo irreprensiblemente nos comportamos, de vosotros los creyentes. En su tacto personal con los convertidos, Pablo había demostrado no solo la ternura de una nodriza, sino la sabiduría de un padre. Había exhortado, alentado a los creyentes a vivir en forma digna de Dios que los había llamado a su gloria eterna. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Cuando leemos un pasaje así, en el que Pablo sin duda se defiende contra los ataques del enemigo, a pesar que Pablo era un siervo de Dios, lo único que hacía, comunicaba la verdad del Evangelio, pero nunca fue libre de las calumnias y falsas acusaciones que nacen de la malicia, el recelo y la envidia. Por otra parte, este cuadro del pastor cristiano nos avisa a Pablo, a todos los seguidores de Cristo, en contra de la tentación de avaricia y ambición, y nos empuja a competir el valor, la pureza, la ternura, la abnegación y la fidelidad que el apóstol se atribuyó a sí mismo y que todos los que conocían podían testificar que había encarnado en su vida. Hablamos el ministerio de Pablo en Tesalónica. En la iglesia de Tesalónica hacía falta un
modelo de pastor. Damos muchas gracias a nuestro Dios por este domingo 14 de junio que pasó o que está pasando. Y pues vamos a orar y después vamos a recibir la bendición. Padre, te damos muchas gracias. Te damos gracias porque nos diste este día para alabar y glorificar tu nombre, esperando que sea de bendición para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros seres queridos. Y queremos ponerte en tus manos, Señor, que durante esta semana que tú nos guardas, donde quiera que vayamos o donde quiera que estemos. Cuídanos, Señor, guárdanos del mal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. Recibid la bendición, mis amados hermanos. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Concluimos nuestro culto entonando la doxología 435 a la Divina Trinidad.